Noble 6, Spartan B312, o también conocido como el mismísimo Lobo Solitario, es uno de los Spartans más queridos, famosos y amados dentro de la comunidad de la franquicia de Halo, especialmente pues por el juego Halo Reach, en la cual pues es el protagonista, evidentemente, ¿no? Siendo uno de los personajes de la amplia gama de personajes que existe obviamente del lore de Halo, los cuales, aunque si bien como lo había dicho anteriormente, este es muy querido y muy famoso dentro de los fans y dentro de la comunidad, llega a tener cierto misterio dentro de su historia y trasfondo de origen. Pero aún así, esto llega a ser algo que sigue siendo bastante interesante y que es más, le añade una curiosidad un poco más buena. A pesar de que él sea un Spartan de tercera generación, que recordemos de que esta es la segunda generación más débil de los Spartans después de la primera, tiene cosas que le apoyan bastante dentro del campo de batalla. Es alguien inteligente, astuto, audaz, valiente, fuerte y por si fuera poco, es un buen compañero. Aparte de que tiene una armadura Mjolnir Mark V. Y sí, todo lo que mencioné de él está muy bonito y todo, pero ¿en verdad él le puede dar una buena pelea a Master Chief? ¡Mira qué mamadísimo está! Y sí, sé que esto puede estar un poco en contra de mi moral, ya que, como ustedes saben, me prometí jamás volver a hacer versus en mi vida, ya que hay varios motivos. En primera, llegan a ser bastante tóxicos, la comunidad llora si es que no gana su personaje favorito, o prácticamente los versus se pueden resumir en que gana quien tú quieras o prácticamente gana tu personaje favorito. Pero el día de hoy voy a hacer una pequeña excepción y más que nada, no lo diría tanto un versus, sino que una comparación entre estos dos personajes, ya que para que obviamente ustedes con el criterio que tengan, obviamente decidan quién podría ganar en un combate entre estos dos personajes. Y voy a tratar de resumir la información lo más posible que se pueda para que obviamente el video pueda ser un poco más corto y lo puedan disfrutar un poco más. Y también pues porque pues no me gusta editar tanto, porque pues soy un flojo. Y también pues no se preocupen, no va a haber tantos gritos o no sé, tal vez se la creyeron, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con este video dando una pequeña biografía e información sobre estos dos personajes y empezando con Noble 6. B312 es un Spartan de tercera generación, el cual es de nación Damask Jericho 7, en la cual obviamente por causas de la guerra humano-Covenant quedaría huérfano y obviamente sería reclutado por la UNSC para así poder participar en el proyecto Spartan de tercera generación. A pesar de las 418 unidades reclutados para el proyecto Spartan de generación 3, Noble 6 junto con otro puñado de soldados serían tipos bastante resaltantes obviamente dentro de todas estas filas, con lo cual llegaron a ser bastante resaltantes, llegando a tener una cierta división conocida como Catan 2, los cuales estas superaban varias pruebas de alta dificultad con cierta facilidad, lo cual esto provocó la atención del mismísimo Spartan Kurt Ambrose. Esto provocó que Noble 6 junto con este otro puñado de Spartans serían separados de la compañía Beta, compañía en la cual estos habían sido originarios y por ende no participaron en la Operación Torpedo, para que estos tipos se pudieran concentrar en otro tipo de operaciones en las cuales se concentraban más en derrocar organizaciones insurreccionistas, con lo cual esto lo llegaban a hacer con bastante eficiencia y en cuestión de días, llegando a ser alguien bastante reconocido dentro de su división y está llegando a tener varios apodos, uno de ellos como lo pueden ser el mismísimo Ángel de la Muerte o Lobo Solitario, llegando a tener un alto reconocimiento que cuando el equipo Noble necesitaba de un nuevo Noble 6, este fue el perfecto candidato para este equipo. Y sí, al principio no lo pudieron recibir tan bien, pero poco a poco lo fueron valorando un poco más como un excelente Spartan. Y pues bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó cuando se unen en este equipo, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Falleciendo lamentablemente en la caída de Reach en un 30 de agosto del año 2552, no solo siendo un gran guerrero, sino siendo una gran leyenda dentro de esa armadura. Ok, ahora sabes un poco más sobre tu Spartan de generación 3 favorito, pero ahora vayamos con la descripción, básicamente con una pequeña biografía sobre Master Chief. Jonathan 117 es un Spartan de segunda generación, nacido el 11 de marzo del año 2517 en el planeta Eridanos 2. Este, a la corta edad de 6 años, ya demostraba tanto habilidades físicas como cognitivas bastante desarrolladas para algún niño de su edad, con lo cual esto le llamó bastante la atención a tanto la UNSC y la ONU, con lo cual para el proyecto Spartan 2 este sería el mayor candidato para esto, siendo secuestrado al igual que los demás Spartans de segunda generación. John junto con los demás Spartans fueron adiestrados, entrenados y educados en el arte de la guerra para que prácticamente estos fueran los soldados perfectos, lo cual al poco tiempo John llegó a resaltar bastante dentro de estos niños, llegando a ser un gran líder y un gran compañero obviamente dentro de su equipo, el equipo azul, lo cual esto provocaba que pudiera cumplir misiones contra insurreccionistas o mismas corporaciones de esto con bastante efectividad y con poco tiempo, hasta que llegó el Covenant y aquí las cosas cambiaron un poco el panorama, empezando a tener armaduras avanzadas Mjolnir, perdiendo a su mejor amigo Samuel 034 y con una batalla con la cual la humanidad se veía evidentemente perdida, pero este hombre y sus pechotes lo evitaron.
evitaron. Y en medio de esta guerra se interceptaría un parásito conocido como el Flood, el cual ciertamente pudo erradicarlo momentáneamente en la galaxia, generando lazos políticos y amistosos bastante buenos tanto para él como para la humanidad. Un ejemplo es claramente Darth Vader o el Inquisidor y las mismas espadas de Sanguilios, pero lamentablemente en cierto tiempo durante 4 años desaparecería solo para que tiempo después regresara siendo el hombre tan mamadísimo que conocemos, llegándose a enfrentar contra un Covenant insurreccionista, tropas que fueron creadas por los mismos Forerunner, conocer a un Forerunner que se llama el Didacta, para que tiempo después lamentablemente perdiera a su compañera Cortana, solo para que tras algunas misiones se volviera a reencontrar con ella para que se enterara de que esta se volvió ciertamente mala, provocando otra gran guerra galáctica en la Vía Láctea de la UNSC contra los creados, pero que en esta misma se interceptarían los mismos desterrados, con lo cual el balance aquí se podría ir un poco a la caca, pero el jefe maestro siempre va a estar ahí para proteger a la humanidad y a sus colonias, cumpliendo un total de poco más de 200 misiones mientras se le ha estado activo y obviamente descontando las que la ONI ha ocultado. Muy bien, ahora conoces un poco más sobre los Spartans más queridos obviamente dentro de la comunidad de Halo, pero ahora para hacer este tipo de videos y obviamente para dar un veredicto final y obviamente para que tú decidas quién de estos dos puede ganar, primero hay que ver básicamente las capacidades físicas y mentales de estos dos para así tener una conclusión final. Primero debemos de ver un trasfondo sobre estos dos personajes para así tener un panorama más claro sobre las habilidades físicas que alcanza cada uno de ellos, y empezando desde ver las generaciones que son cada uno de estos dos ya se empiezan a ver un poco más de diferencias. Noble 6 al ser un Spartan de tercera generación, recordemos de que esta generación de Spartan se hizo bastante rápido por la UNSC debido a la guerra humano-Covenant y al insurreccionismo que estaba en esas épocas, con lo cual prácticamente agarraban a cualquier niño que había quedado huérfano por la guerra y prácticamente lo entrenaban y obviamente le ponían suplementos y drogas a la comida y a los suministros que estos consumían para que fueran prácticamente ya más adultos en una etapa muchísimo más rápida y temprana, con lo cual obviamente sus habilidades físicas eran sobrehumanas y evidentemente sí superaban a las de un humano bien entrenado, pero como tal no eran tan buenas como las de un Spartan de segunda generación. Aparte debemos de tomar en cuenta el tipo de experiencia que tienen estos carnales. Ellos sí tienen una buena experiencia y un buen entrenamiento, pero obviamente no era uno tan desarrollado porque tenían que salir rápidamente a la guerra, y recordemos de que los Spartan 3 en su mayoría caían como moscas, con lo cual era un poco raro ver a un Spartan de generación 3 adulto, aunque eso sí no era imposible, pero sí era poco común dentro de estas filas. También hay que tomar en cuenta el tipo de armadura que ocupaban la gran mayoría de los Spartan de generación 3 en esa época, el cual era el modelo de armadura SPI, que por si no lo sabían, esta era una armadura bastante débil a comparación de una armadura Mjolnir, con lo cual esta simplemente servía como un recubrimiento para un soldado, pero nada más. No tenía ningún sistema de escudos de energía ni ningún otro habitamento que le pudiera ayudar en el campo de combate a un Spartan de tercera generación, con lo cual esto lo hacía bastante débiles. Aunque para fortuna y suerte de Noble 6, sí llegó a ocupar una armadura Mjolnir Mark V, que por si no lo saben es el mismo tipo de armadura que ocupaba Master Chief en Halo Combat Evolved, nada más que de un diferente modelo. Pero a pesar de que esta armadura sí aumentaba muchísimo las habilidades de Noble 6 y del equipo Noble como tal, sí llegaba a haber diferencias de un Spartan 3 con una armadura Mjolnir a un Spartan de segunda generación con una armadura Mjolnir, la cual es un punto que tocaremos un poco más adelante. Ahora con Master Chief, recordemos que anteriormente había dicho que prácticamente lo habían reclutado a los 6 años para el proyecto Spartan 2. Recordemos que para este proyecto prácticamente la UNSC solo se encargó a reclutar a niños que fueran física o mentalmente superiores al promedio, con lo cual esto ya es algo a tomar en cuenta de por sí, con lo cual también recordemos que Master Chief también era el principal candidato de este proyecto, con lo cual eso lo dejo a su criterio. Recordemos también de que Master Chief junto con los otros Spartan de segunda generación fueron tipos entrenados desde los 6 años hasta prácticamente toda su vida para ser perfectos soldados, unas máquinas de matar, con lo cual en la adolescencia ya te podían acabar con ejércitos humanos sin problemas y obviamente sin contar una armadura Mjolnir. Recordemos de que esas se las empezaron a ocupar en la guerra humano-Covenant. Ahora imagínense por todos los peligros que pudieron pasar estos tipos sin este tipo de armadura. Ahora imagínense el poder que estos tienen con la armadura Mjolnir. Recordemos que, como le había dicho anteriormente, Master Chief fue reclutado a los 6 años para ser el soldado perfecto, con un entrenamiento y obviamente un adiestramiento tan pulido para ser el gran líder y el gran soldado que es en el día de hoy. Mientras que recordemos que, como le había dicho también anteriormente, los Spartan de generación 3 los acababan como pan caliente a la guerra. Los Spartan de generación 2 eran más como un pastel que estaba bien desarrollado, aunque ocupaban de un proceso parecido, pero al final el resultado era más delicioso. Aunque a ver, también hay que tomar en cuenta que Noble 6 estuvo dentro del escuadrón K2. Recordemos que, como lo dije, este escuadrón solo estaban Spartans que eran realmente resaltantes dentro de su generación y dentro de su grupo, con lo cual también es un punto de extra y que también hay que agregarle a Noble 6, pero que en comparación de Master Chief, pues bueno, creo que la balanza podría estar bastante clara, ¿verdad? Ahora sí vamos de lleno con las mismas habilidades físicas y obviamente vamos a dar ejemplos bastante simples para que el video no se sienta tan largo.
Vamos con la más clara, ya que obviamente tanto Master Chief como Noble 6 han hecho estas dos cosas y aquí se puede ver cierta ventaja uno sobre el otro, la cual es la misma resistencia. ¿Y qué ejemplos voy a tomar? Prácticamente que los dos se han lanzado del pinche espacio. Primero vamos con Noble 6 cuando este fue lanzado desde una corbeta Covenant por el mismísimo Jorge. Recordemos de que este cayó desde el espacio hasta el planeta Reach y que este sí recibió varias fracturas, entre una la más evidente es que este recibió cierta lesión en el brazo, aunque con el tiempo se pudo curar. Recordemos también de que Noble 6 estaba usando un tipo de jetpack, aunque no era tan potente para este poder amortiguar su caída, agregándole de que también este estaba ocupando una armadura Mjolnir Mark V, con la cual, como lo dije anteriormente, esta proporciona una resistencia bastante alta, con lo cual esta lesión sí deja un poco mucho que decir, aunque a ver, no se murió, pero aún así no es algo tan bueno para Noble 6. Por otro lado, recordemos de que Master Chief también se lanzó desde el espacio no una sino que varias veces, y este, aunque en un principio se queda un poco inconsciente, poco tiempo después de que este haya caído prácticamente se levanta como si nada, sin ningún tipo de fractura, con lo cual esto demuestra que Master Chief tiene una cierta resistencia muchísimo mayor a Noble 6. También se debe porque en las aumentaciones del Spartan de generación 2 sus huesos fueron recubiertos con una especie de fibra de carbono, con la cual esta hacía sus huesos muchísimo más resistentes, así que aquí hay una ventaja para Master Chief. En cuestión de fuerza, recordemos de que Master Chief ya ha hecho hazañas que han sorprendido tanto a las personas que hay dentro de su historia y a los mismos espectadores. Varios de estos ejemplos es que básicamente este te puede cargar tanques que llegan a pesar de 80 a 60 toneladas, o también una muy fácil es que el tipo te ha golpeado misiles. Otra cosa a tomar en cuenta es que este tipo llega a ser igual o hasta más fuerte que un Elite bien entrenado. Recordemos de que los Elites son bastante fuertes y que algunos bien entrenados llegan a superar o a igualar en fuerza a un Spartan de segunda generación. Mientras que de parte de Noble 6, recordemos que cuando se estaba forcejeando contra un Elite de rango Silut, recordemos de que este lo pudo someter ciertamente fácil. También recordemos de que este se pudo librar gracias a su equipo y también con algunos otros métodos que no fueran la fuerza. En cuestión de agilidad y misma velocidad, recordemos de que Master Chief ya te ha esquivado múltiples veces algunas balas y ráfagas de rifles de plasma, con lo cual estas son muchísimo más rápidas, y también tomando otra vez en cuenta la hazaña donde golpeó un misil, tuvo que ocupar de mucha agilidad y obviamente velocidad. Mientras que con Noble 6 y obviamente retomando el ejemplo de los Elites de rango Silut, lo pudieron sorprender ciertamente fácil y también lo pudieron someter, como lo había dicho múltiples veces. Aparte de que recordemos de que los Spartan de tercera generación no son tan rápidos. Digo, ¿recuerdan el plomazo que le dieron en la jeta a Kat? Ahora, si nos vamos en cuestión de armas y armaduras, en armas literalmente no puedo dar ninguna comparación. Cualquiera de los dos puede ocupar cualquier arma en la que se le plazca y la que le dé la gana. Pero si nos vamos en cuestión de armaduras, recordemos de que Noble 6 ocupa una armadura Mjolnir Mark V. Ok, sí es buena, pero actualmente Master Chief está ocupando una armadura Mjolnir Mark VI de tercera generación, una armadura muchísimo más avanzada tecnológicamente que la que tenía Noble 6 en su momento. Ahora, si nos vamos por experiencia, recordemos de que Master Chief fue entrenado para ser el soldado perfecto a la edad de 6 años hasta su actualidad, en la cual tiene entre 50 a 40 años, mientras que Noble 6 fue raptado como un adolescente y que murió ciertamente joven. Y no, Carlitos, Noble 6 no está acostado en una cueva, ya cállate por favor. Ahora vayámonos con el último punto que quiero tocar en este video, el cual son prácticamente las hazañas, o también, si lo quieren tomar así, los hechos. Noble 6, a pesar de que sí era un Spartan bastante resaltante dentro de su división, recordemos de que este prácticamente no conocía nada del Covenant cuando se encontró contra él y cuando obviamente se tenía que enfrentar contra esta facción. Él solo venía por insurreccionistas, solo se enfrentaba contra ese tipo de enemigos. Sí pudo darle una buena pelea al Covenant, pero no duró mucho que digamos. Mientras que con Master Chief, recordemos de que este también, aunque fue creado para también combatir insurreccionistas, cuando a este le pidieron combatir al Covenant, este no tuvo ningún problema y es más, pudo vivir para contarlo. Y no solamente se enfrentó contra el Covenant, se pudo enfrentar contra el Flood, que recordemos de que este es prácticamente el mayor enemigo en todo el universo de Halo. Los mismos Forerunners, que recordemos de que estos prácticamente humillaban al Covenant en cualquier ámbito. Los Desterrados, que eran bastante inteligentes a pesar de su poca cantidad obviamente estratégica, y obviamente con alguien como Atriox. Entonces repasemos un poco sobre esta categoría y obviamente para que vean la diferencia que hay entre estos dos personajes. Los ejércitos que ha destruido, básicamente que ha enfrentado más bien Noble 6, han sido el Frente Rebelde Unido, o también conocido como los Insurreccionistas, y el Covenant, y ni siquiera pudo durar tanto contra esta misma facción. Mientras que Master Chief, con los ejércitos que se ha enfrentado, han sido obviamente los Insurreccionistas, el Covenant, Blood, Forerunner y también los mismos Desterrados, y prontamente se va a enfrentar contra una nueva especie conocida como
como los Eternos. Y con esto doy mi conclusión de este tema obviamente en este video, pero antes de terminarlo me gustaría tomar un punto final, y es que con este video evidentemente no quiero demeritar lo que hizo Noble 6 ni lo que es obviamente cuando este estuvo vivo, ya que cuando lo estaba hizo cosas bastante importantes dentro de la historia de Halo, como lo dije anteriormente. Obviamente si él no hubiera hecho lo que hizo, la humanidad estaría bastante mal o prácticamente no tendría la misma ventaja en la guerra contra el Covenant. Y sí, probablemente, muy probablemente Master Chief sea más poderoso que él, pero eso no deja que Noble 6 sea un buen personaje. Aparte que, como ya lo he dicho múltiples veces y como ustedes saben, en un versus con los argumentos necesarios y obviamente lógicos va a ganar quienes ustedes quieran, porque evidentemente ustedes van a ser los que deciden quién gana el versus. Si quieres que gane Master Chief, ganará Master Chief. Si quieres que gane Noble 6, ganará Noble 6. Al final de cuentas, los dos son bastantes buenos personajes que se pueden disfrutar independientemente de lo que son y de lo que pueden llegar a ser y su poder. Pero ahora te hago la pregunta que te hice en un principio. ¿En verdad crees que un lobo solitario podría vencer al demonio?